buenos días, otra vez. Creo que no conocen mi cara, pero sí conocen mi arroba. Estoy segurísimo que el arroba mío sí lo conocen, es decir, mi cuenta de correo electrónico. Si hicieron caso al primer correo que les mandé hace unos cuantos meses atrás, dándoles la bienvenida al grupo, y me incluyeron en el Facebook, ya me conocen, los que no. Bueno, soy Eduardo Manzanares, mucho gusto. Por eso les decía que sí conocían el arroba de Eduardo, sí conocían mi arroba, sí conocen mi cuenta de correo electrónico, pero no tenía el gusto yo de conocerlos. Sin embargo, pues hoy se prestó la oportunidad grandiosa para mí de poder estar aquí en Fortín con ustedes, debido a que, pues bueno, programé más o menos una sesión antes de que concluyera el cuatrimestre para poder estar aquí con ustedes, poder platicar un poco de esta sesión y de lo que ustedes quieran. Entonces, aparte de que me conocieran como coordinador general de los posgrados de la Universidad de las Naciones, y pues bueno, poder solventar cualquier duda que puedan llegar ustedes a tener. En esta ocasión, bueno, pues toca la penúltima materia del segundo cuatrimestre, quiere decir que ya están al 50% de su maestría, ya están a la mitad, están a punto de dar otro paso más, otro grandioso paso más para la obtención de su grado de maestría, que por eso están aquí, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Independientemente de las razones que las trajeron y que los trajeron, todas son válidas. Sin embargo, la razón que a mí me trae, creo que es la más válida, que es venir a aprender. Yo. ¿De quiénes? De ustedes. Y yo espero que ustedes aprendan y estén aprendiendo también de ustedes. Entonces, vamos a estar platicando esas 3 horas. Independientemente de lo que yo les traigo preparado aquí en la sesión, a mí me gusta mucho interactuar con el grupo, interactuar con ustedes, y si el tema se desvía un poco, no importa. ¿Por qué? Porque para mí los temas están basados en contenidos, y todos los contenidos en una sesión son valiosos. Entonces, pues empecemos a elaborar contenidos en base a los temas, inquietudes que cada uno de ustedes trae. ¿Todos son maestros? ¿Docentes? ¿Sí? Muy bien. Colegas. Como se los comenté, independientemente de lo que haya estudiado, independientemente del título que pongamos en la firma anterior, soy Eduardo. ¿Sale? Me pueden decir Eduardo, profe, como ustedes gusten. Entonces, la idea es que estemos en esta sesión platicando, conversando, aprendiendo. Yo siempre he dicho que cometemos un grave error en la educación en México, porque así nos los enseñaron, incluso así lo aprendimos nosotros estando en el salón de clase. Nosotros como maestros obviamente sentimos que tenemos el control completo del grupo, y cometemos el error que cuando entramos por la puerta del salón creemos que nosotros tenemos el 100% del conocimiento, y al tener el 100% del conocimiento nosotros le decimos al alumno qué es lo que tienen que aprender y aparte cómo lo tienen que aprender, y de ahí no se sale. ¿Por qué? Pues porque yo estoy al frente y yo soy el que manda y yo soy el que ordena. Sin embargo, olvidamos la parte de qué es lo que quiere aprender el chico, qué es lo que quiere aprender nuestro alumno y cómo le gustaría aprender. Entonces, yo trato de no cometer ese error, y pues trato también de que durante la sesión pues hay alguna inquietud por parte de alguno de mis alumnos, pues no importa que modifiquemos esa parte que yo traigo, porque al final de cuentas el conocimiento se queda. Y es por eso que cuando yo entro por una puerta a un salón de clase, sí hay temas que ver, obviamente sí hay temas propuestos, sin embargo los contenidos los vamos generando en base a los temas o con base en los temas que estamos viendo, y no es tanto el librito del maestro, ¿no? Yo recuerdo mucho la primaria, y nosotros como alumnos debíamos tener exactamente la misma información que tenía el maestro en su libreta.
y era la misma libreta para todos los años. Entonces llegaba el maestro con su libreta, o la maestra con su libreta, y apuntaba todo en el pizarrón, y nos decía, pues apúntenlo, y apúrense porque lo borro. ¿Para qué? Para que siga escribiendo, y si ya no lo apuntaba porque se cansaba, o se acababa el gis, empezaba la dictada. Entonces luego te revisaba la libreta para que la libreta estuviera exactamente igual que la libreta del maestro. Entonces, pues ¿cuál es el aprendizaje ahí? Ninguno. Entonces, lo que buscamos, a final de cuentas, creo que todos como maestros, nuestro gran interés es que el alumno aprenda, ¿verdad? Sin embargo, colegas, es un deseo, ¿o no? Deseamos que nuestro alumno aprenda, pero para que logremos eso, necesitamos aprender primero nosotros, y que esto se convierta verdaderamente en un aprender a aprender. Primero aprendo, enseño, aprendemos, y logramos, a final de cuentas, que esos aprendizajes se conviertan realmente en significativos para que el alumno los pueda recordar al paso de los tiempos. Si yo lanzo la pregunta ahorita al aire, que la voy a lanzar, y tomo el tiempo que nos tardamos en responder, nos podremos espantar. Lo voy a hacer. El nombre de los niños héroes. Corre tiempo. Ok. Nos tardamos 46 segundos. Es el grupo más rápido que tengo. Google se lleva 0.03 segundos en darnos los nombres y las fotografías. Tardamos más tiempo en ponerle niños héroes. Es más, Google apenas ponemos niños y ya nos está poniendo niños héroes. Piensa por nosotros Google casi, ¿no? ¿Qué es a lo que voy? Somos maestros, enseñamos, lo aprendimos desde primero de primaria. Hicimos trabajos, desfiles, asambleas en el patio de la escuela, y aparte lo hicimos por 6 años seguidos, y quizá también los de secundaria. Y luego nosotros en la escuela se los pedimos a nuestros chicos, y nos tardamos menos de lo que se tarda la computadora en darlo. Y así como que, híjole, se me falta uno. ¿Sale? ¿Eso quiere decir que el aprendizaje fue malo? No, no fue malo. La información es obsoleta al día de hoy. ¿Sí? De nada nos sirve memorizarnos. Y ahorita lo dice con algo fácil, que fueron los niños héroes. ¿Qué pasa si digo los valles, montañas, ríos, mares, lagunas de México? Que también no los aprendimos todos de memoria, por eso está en maestría, si no seguiríamos en primaria, ¿verdad? ¿Y qué pasa si les digo las montañas, los volcanes, los mares, los ríos, lagunas de Europa? Más difícil todavía, ¿verdad? Y también no los aprendimos, también nos los preguntaron, sí, pero simplemente lo aprendimos para pasar un examen. O sea, no lo aprendimos, ¿sí? Entonces, eso es lo que creo yo que desde nuestra posición de docentes tenemos que pensar cuando estamos dando contenidos a los alumnos. Es que vienen, nos están diciendo que lo veamos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver para que el chico lo recuerde y para que el chico lo aplique? Porque de nada sirve tener información si no la vamos a aplicar, ¿no? Entonces, ese es, ahora sí que como preámbulo y como introducción a lo que es la sesión, eso nada más para que conozcan un poco más de mí. Y pues, ¿qué es lo que les traigo? Pues les traigo metodología 2, ya vieron en la parte de metodología 1 con el maestro José Alberto Flores Fuentes. ¿Hasta dónde vieron? ¿Qué fue lo que vieron? Hicieron un resumen, incluso de la antología. Yo quiero creer que la leyeron.
En que no me hicieron el resumen con los 3 párrafos de la primera página, el segundo párrafo de la página 5, el tercer párrafo de la página 7. Copy paste, ay, no se puede porque está protegido. Bueno, pues aquí lo imprimo y lo... Ups. Yo también lo hice. Maestros, cuando nos volvemos alumnos, hacemos lo mismito que nuestros alumnos, Nos transformamos, se nos olvida que somos maestros y, ¿qué crees? Híjole, pásame las 5, ¿no? ¿O no? Sí, se nos olvida que somos maestros y que porque estamos en un papel de alumnos. Entonces, ya luego hablamos sobre cómo hacer más fácil el resumen si quieren, ¿sí? Para que sí me lean la antología. Sobre todo porque a partir del tercer cuatrimestre ya olvídense de los resúmenes de la antología. A partir del tercer cuatrimestre empiezan a trabajar con su opinión, es decir, con ensayos. ¿Sí? Y a partir de cuarto cuatrimestre trabajarán con su opinión y adicionalmente con su investigación, porque son monografías. Es decir, ya vamos elevando un poco más el nivel de trabajo y de exigencia. No dejan de ser trabajos relativamente sencillos. Entiendo que son maestros, entiendo que tienen carga académica, entiendo que algunos son papás o mamás y que tienen que atender al marido latoso, y si no atienden al marido latoso, pues atienden a los hijos latosos, y si no los atienden al novio, y si no los atienden, pues se tienen que divertir como jóvenes que somos. Yo tengo 25 años de edad y otros 20 y tantos de experiencia. Ya si se suman, pues ya más o menos hacen cálculos. Muy bien. Entonces, les estoy haciendo tiempo para que recuerden metodología 1, pero creo que no. La maestra, bueno, ya está haciendo uso de sus apuntes, que es bueno, para eso son los apuntes. Dígame, maestra. Sí, hablamos sobre el método científico, Ajá. relacionándolo con la metodología de la investigación, los pasos a seguir y de qué manera se deben de acomodar para poder llevar a cabo una investigación. Bien. ¿Vieron las características de la ciencia? Sí. ¿Sí vieron las características de la ciencia? ¿Cuáles son una de las características de la ciencia? ¿La ciencia es exacta? 100% así, inequívoca, jamás se equivoca. Es flexible, sí. Comprobable, sí. Objetiva, sí. Y una de las características de la ciencia que a mí más me gusta es la falibilidad de la ciencia, colegas. ¿A qué me refiero con la falibilidad de la ciencia? La ciencia es falible, quiere decir que sabe que se equivoca y que se puede corregir a sí misma. ¿Sí? Esa es una de las características que a mí más me apasionan de la ciencia. ¿Por qué? Porque no es 100% exacta. ¿Sí? No es... Vaya, ¿cuántos planetas nos enseñaron a nosotros en la escuela que había? 9. ¿Y cuántos hay? 8. Reales, 8. Son como 20. ¿Sí? Pero no, los nombres que tienen ahorita es XPP3322 o alguna cosa así por el estilo. Pero a nosotros nos enseñaron que había 9 planetas y eso no quiere decir que haya estado equivocada la ciencia. Lo que quiere decir es que en el momento en el que se investigó toda esa parte, y junto con la tecnología existente en la época, es lo que había para decirnos que había 9 planetas. Al paso del tiempo, obviamente esto va mejorando, van mejorando los métodos, van mejorando las formas, y al día de hoy nosotros enseñamos de que hay 8 planetas porque Plutón no es planeta. Pero eso no quiere decir que se haya equivocado. ¿Sí? Y algo también muy, muy importante de la ciencia, colegas, una es que debemos eliminar de nuestra mente que es difícil.
y que la investigación es difícil y que guácala, porque nos enseñaron en prepa en metodología que es pesada, tediosa, cansada, que si no seguimos el método científico de manera rigurosa no se puede llevar a cabo una investigación. No es cierto. ¿Sí? Ustedes, mujeres divinas, cada vez que tienen una fiesta, llevan a cabo un proceso de investigación, no científico, pero sí un proceso de investigación. Bien sencillito, ¿eh? Más adelante, cuando veamos la parte del planteamiento, se los voy a explicar por qué. Los hombres también llevamos muy seguido un proceso de investigación, bueno, algunos más seguidos que otros. ¿Cuándo? Cuando deseamos empezar a andar con una mujer. ¿Sí? Primero nos fijamos o nos hacemos una pregunta, ¿le gustó? Y en base a esa pregunta empezamos a hacer averiguaciones y a hacernos otras preguntas y a fijarnos objetivos para alcanzar una meta, y llega el momento en que hacemos la pregunta de investigación: ¿quieres ser mi novia? Y esperamos la respuesta. Pero como somos bien sacatones, primero le preguntamos a todas sus amigas, y ya que sabemos que nos va a decir que sí, ya damos el siguiente paso. Si no, nada, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver la metodología y lo que es el proyecto de investigación junto con los elementos y las características que se tiene, para que no la veamos de manera tan difícil, para que no lo veamos de manera tan absurda como algunas veces nos hacen ver que es la ciencia, ¿sí? Y algo también muy importante, colegas, de lo que es la parte científica y de lo que es la ciencia, que luego muchas veces nos las presentan, pero no es científico. ¿Sí? El ir a una fiesta o estudiar el átomo, de las dos formas no puede ser científico. Que yo diga que voy a estudiar el átomo, no por eso ya estoy haciendo ciencia, sino la forma en que yo voy a abordar el estudio del átomo es la manera en que yo voy a estar haciendo ciencia o no, y lo voy a presentar como científico o no. Yo puedo decir que quiero estudiar el aprendizaje de los alumnos de posgrado de Universidad de las Naciones en su sede de Fortín, y eso no quiere decir que voy a estar haciendo una investigación científica, sino el método que yo adopte para estudiar el estilo de aprendizaje de mis alumnos de Fortín, de la maestría de la Universidad de las Naciones. Y si el método que yo empleo es el adecuado, entonces voy a poder decir con los resultados que estoy generando ciencia. Y de esta manera, ¿todo lo que hacemos es ciencia? Sí, efectivamente, todo lo que hacemos es ciencia. ¿Sale? Y es algo tan sencillo como preguntarnos y respondernos. Preguntarnos y respondernos. Si una de las respuestas que nosotros nos damos es incorrecta, la desechamos y volvemos a hacer una pregunta y buscamos la comprobación a través de la observación o a través de un experimento. Así de sencilla es la investigación, colegas. ¿Sale? Entonces, veamos, este es el objetivo de la sesión de hoy. En teoría, y mi deseo es que al final de esta, ustedes sean capaces de tener los fundamentos necesarios para poder elaborar un proyecto de investigación. Si ustedes me dicen, Eduardo, yo me quiero titular por tesis, bueno, pues que a partir de ahora ustedes puedan empezar a desarrollar una tesis. O más adelante, si ustedes quieren estudiar el doctorado con nosotros, pues que ya tengan elementos y poder arrancar para la tesis de doctorado desde un punto distinto al como arrancamos inicialmente. ¿Cuántos de ustedes han hecho investigación? Tesis de investigación, planteamiento, objetivos, experimentos. ¿Usted? Excelente. Para titularse. ¿Maestra? ¿También? ¿Alguien más? ¿Maestra? Muy bien. ¿Se les hizo difícil? No, es mucho investigar, redactar. Así es trabajoso, sí. O sea, es sencillo, no es fácil. Nada, todo nos cuesta trabajo, ¿sí? Pero en eso se basa. Y es tan sencillo, colegas, que lo que dijo la maestra es cierto: observar. Observamos desde que nacemos. Así aprendimos a hablar. Observando. Así aprenden a hablar los niños, observando. Un niño de 1 año que empieza a hablar o que ya sabe hablar, puede fácilmente pasar por la calle y decir McDonald's.
Oye, ¿ya sabe leer? Bueno, no sabe leer, pero ya sabe asociar. ¿Sí? Asocia un símbolo con lo que oye y le da precisamente para que cuando ve algo diga McDonald's. ¿Sale? Entonces, y así es la ciencia. Entonces, el proyecto, todo proyecto de investigación inicia precisamente con la elaboración de un proyecto, es decir, el esquema en blanco y negro de lo que nosotros queremos hacer para investigar, que es la segunda parte de lo que ustedes vieron en metodología 1. Entonces, ¿para qué nos sirve el proyecto de investigación? El proyecto de investigación, obviamente, lo primero que hace es que nos ayuda, a esquematizar y organizar toda la información. Si nosotros logramos esquematizar y logramos organizar la información, obviamente nosotros vamos a tener muy claro el tiempo que debemos tener para poder elaborar nuestra investigación final. Es decir, el proyecto de investigación no es otra cosa más que la orientación de nuestro estudio para poder realizar el experimento o la aplicación de instrumentos y poder elaborar entonces una tesis y sus resultados. Si nosotros no elaboramos el proyecto inicialmente, vamos a estar perdidos completamente dentro del proceso de investigación. Si nosotros no tenemos claro un planteamiento, no tenemos claro objetivos, no tenemos claros si elaboramos hipótesis o no, si no tenemos claro el alcance de nuestra investigación, hasta dónde quiero llegar y la forma en que voy a llegar, nos vamos a perder. Es decir, no podemos empezar de atrás hacia adelante, debemos empezar de adelante hacia atrás. ¿Qué características debe contener este proyecto de investigación? Aquí se las pongo. Debemos plantear un tema para poder estudiarlo y sustentarlo. Es decir, nosotros primero debemos leer, debemos estar empapados. ¿Qué otras investigaciones se han hecho? ¿Qué es lo que dicen otros autores relacionados al tema que yo quiero investigar? ¿De dónde viene el problema que yo quiero investigar? Y desde luego, como decía la maestra, de la observación. Si nosotros queremos estudiar el comportamiento psicológico de nuestros alumnos en el salón de clase, es porque los estamos viendo o los estamos observando. Sabemos que puede haber un problema en algunos de ellos en cuestión psicológica. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer para poder elaborar mi proyecto? Empiezo a estudiar sobre comportamiento del ser humano, comportamiento del niño, psicología, jalo a Piaget, jalo a algún otro psicólogo que tenga que ver obviamente con el aprendizaje y empiezo a empaparme del tema para plantearlo de manera correcta. ¿Sí? Obviamente la importancia y la viabilidad del estudio. Voy a poner el tema otra vez de la cuestión psicológica de mis alumnos. Podemos haber estudiado pedagogía, entonces tenemos fundamentos o elementos para poder abordar el tema quizá de manera adecuada. ¿Pero somos psicólogos? No. ¿Tenemos la posibilidad de aplicar un test psicológico a nuestros alumnos y poder interpretarlo nosotros? No. ¿Tenemos algún colega que nos los haga? Sí. Entonces voy viendo la viabilidad del estudio, qué tanto se puede o qué tanto no se puede. Le sucedió a unos chicos del Tecnológico de Monterrey hace años, de licenciatura, de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación ahí en Monterrey. Querían ellos investigar el comportamiento de un grupo de personas de las áreas más marginadas de las montañas de México que no habían tenido en su vida contacto con la tele y querían estudiar precisamente el comportamiento de ese grupo de personas cuando tuvieran ya contacto con la televisión y los programas de televisión. Es un estudio muy interesante. Nosotros a lo mejor ni lo pensamos porque todos los días estamos en contacto con la televisión. Desde que nacimos, en el cuarto del hospital lo más seguro es que vieron la tele. ¿Sí? Pero hay gente que nunca ha visto televisión en su vida. Entonces, una investigación muy interesante no se pudo llevar a cabo, precisamente por la viabilidad. ¿Por qué? Porque los chicos tenían que rentar televisiones, rentar equipo, plantas de luz, satélite, todo lo necesario para poder llevar a la sierra de Chihuahua el equipo necesario para poderlo hacer. Más los viáticos, más el. ¿Sí? Entonces se terminó haciendo en un grupo muy pequeño de Monterrey.
¿sí? Entonces, pero la viabilidad en sí del estudio como tal, pues obviamente no se podía hacer. Entonces, si nosotros buscamos dentro de la importancia, qué es lo que nosotros vamos a aportar a la ciencia como tal, y si es viable nuestro estudio, bueno, pues vamos a poder arrancar a elaborar nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, nuestro proyecto de investigación obviamente nos va a decir, qué es lo que se va a investigar. A mí me gusta partir, la investigación es epistemológica, ¿sí? Deductiva. A mí me gusta hacerla inductiva, colegas, sin olvidar la parte epistémica de la investigación, desde luego, pero sí hacerlo inductivo, es decir, yo parto de lo particular a lo general. Es decir, yo parto del qué es lo que voy a investigar, de una pregunta de investigación, qué es lo que quiero. Porque si no, si yo estoy claro en qué es lo que quiero investigar, ya sé de entrada qué tipo de investigación voy a hacer y cómo lo tengo que lograr. Es decir, me voy planteando objetivos desde el momento en que hago mi pregunta de investigación. Diferente si lo hacemos de manera deductiva. Porque de manera deductiva primero tengo que plantear todo el problema, identificarlo, describirlo y luego concretizarlo en una oración interrogativa, que es mi pregunta central de investigación. ¿Sí? ¿Cómo? Los objetivos, cómo lo voy a resolver, y esas son las finalidades, que no deja de ser parte de los objetivos también, ¿no? Analizar, diagnosticar, profundizar, explicar, comprender, esclarecer, establecer causas, efectos, conocer, proponer nuevas hipótesis. El para qué quiero hacer una investigación, para qué le quiero dedicar 8, 9, 10, 12 meses de mi vida a un proyecto, ya sea para obtener un reconocimiento, obtener un grado, o simplemente por el gusto de saber qué es lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, todo va a depender de para qué quiero yo elaborar mi investigación. ¿Sale? Ahorita que lo veo, apunte y apunte y apunte, no se apuren, esto se los mandamos ya a correo, para que no sé si se les llega a perder algo de lo que yo apunto por acá. Entonces, ¿cuáles son las características del proceso de investigación? Parte ya lo habíamos visto. Una, la pertinencia disciplinaria, a la cual nosotros, valga la redundancia, pertenecemos. Son maestros, lo más seguro es que ustedes quisieran hacer una investigación sobre su disciplina, ya sea hacia los maestros, hacia los alumnos, hacia el comportamiento de lo que sucede al interior de la institución educativa, con los directivos, el estilo de liderazgo. A lo mejor se quieren meter en problemas, entonces quieren checar el estilo de liderazgo del supervisor, ¿sí? Para que le digan, estás fallando, compadre. ¿Sí? Bibliografía actualizada, desde luego. Y por último, la factibilidad y o la viabilidad del estudio, que ya habíamos platicado un poco sobre eso. Entonces, ya teniendo estas características como preámbulo para poder nosotros elaborar nuestro proyecto de investigación, bueno, conciso y breve, y la redacción que podamos llegar a hacer, y la coherencia lógica que pueda llegar a tener, y el tema vigente o relevante. Pero eso es lo de menos. ¿Cuáles son los elementos, colegas, que debe contener un proyecto de investigación? Y lo vamos a ir viendo de acuerdo a una tabla de contenido, de la manera en que he estructurado la presentación. Obviamente presentamos la portada del índice, una lista de tablas, una lista de figuras, que viene siendo, digamos, que la parte inicial del proceso de investigación. Sí les quiero mencionar lo de las tablas y las figuras, porque lo más seguro es que quisieran ustedes incluir en sus ensayos o en sus monografías alguna tabla o alguna figura. Entonces, si vamos a introducir tablas o figuras en nuestros trabajos, hay que hacerlo de acuerdo al estilo de la APA, ¿sí? Que es el modelo que les he manejado en el documento de ejemplificación del estilo. Entonces,
La lista de tablas va antes o posterior al índice, ¿sí? Le vamos a denominar tabla, no esquema. La APA sí le denomina, ¿sí? Tabla, no esquema. Se enumeran consecutivamente de forma arábiga y se alinean a la izquierda. Los títulos deben ser breves, no mayores a 12 palabras. El título de la tabla comienza dando un doble espacio después de tabla número, alineado a la izquierda y en cursiva. Si se fijan, aquí está escrito tabla en cursivas con el número. Y obviamente, bueno, se pueden elaborar. Y algo muy importante, estamos acostumbrados muchas veces a decir, en la tabla de abajo, en la siguiente tabla, en la tabla de la página 5, ¿sí? Aquí es muy importante, describir nuestra tabla y no ponerle en la tabla de abajo o en la tabla siguiente, ¿sí? Entonces, referir siempre dentro del texto y evitar la tabla. Entonces, la tabla 1 nos muestra la distribución nominal de tal cosa. La tabla 3 nos explica el porcentaje obtenido por los alumnos en tal evaluación. ¿Por qué no la tabla de abajo? Porque muchas veces al estar escribiendo o al estar imprimiendo ya un proyecto, por la configuración de la misma computadora, las páginas no coinciden, o se puede poner texto previo a, entonces el lector se puede perder. ¿Sí? La idea es que el lector no se pierda. Entonces es por eso que la APA lo menciona de este lado. Y usar todo el ancho de la página para la tabla y tratar de unificar siempre criterios. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está. Yo le pongo figura arriba, ¿okay? ¿Por qué? Porque esto ya es una figura, no es una. Sí es una tabla, pero para mí, para efectos de presentación, ya es una figura, ¿sale? Entonces aquí tengo, en la figura 1 se muestra un modelo de tabla donde se indican las características que debe tener para integrarse en el proyecto. Aquí tengo figura 1, que es el pie de la tabla. Pero como tabla 1, distribución de la población participante. Tal cual. Como lo dijimos, alineado a la izquierda, la numeración arábiga, el título corto, la tabla misma, ya es como se presenta. Esa es la forma de elaborar la tabla, colegas. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a haber en mi lista de tablas? Bueno, pues mi lista de tablas va a decir tabla 1, distribución de la población participante, tabla 2 y el número de la página donde se encuentra, ¿no? Tabla 2, distribución nominal de los resultados de tabla 3, escala de calificaciones de los alumnos, tabla 4, distribución de las edades del grupo estudiado, y así sucesivamente. Todo eso en mi listado de tablas y figuras, con su paginación correspondiente. En relación a las figuras, en la figura 2 se muestran las características que debe tener, de acuerdo a la American Psychological Association, es decir, empiezo a describir como tal y como lo habíamos visto. Aquí hago mi figura y lo que voy a hacer abajo al pie de la figura es que voy a mencionar su fuente. A diferencia de que en la tabla pongo tabla 1 y el nombre, aquí le pongo figura 2, modelo genérico de enseñanza-aprendizaje y mi fuente. Si yo hice la figura, entonces como fuente le ponemos elaboración propia. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa si yo copio una figura de alguna fuente y la pego? Simplemente mencionamos la fuente, igual. Ponemos el título y abajo fuente, de dónde lo obtuvimos. ¿Sí? Aquí yo la catalogo y le pongo figura 2, características de una figura. Esto meramente para efectos de esta presentación. ¿Dudas? En una página aparte, en un proyecto, se pone lista de figuras y lo mismo que las tablas. Figura 1, el nombre, figura 2, el nombre y su página, figura 3, su página, y así sucesivamente. ¿Dónde estás, ratoncito?
esa es digamos que la siguiente parte de la tabla de contenido de un proyecto de investigación. Tenemos la introducción, que aunque la escribimos, la redactamos hasta el final, ya que concluimos todo el proyecto de investigación, es lo primero que nos presenta nuestra tabla de contenido, para luego dividirlo ya por capítulos. Tenemos lo que viene siendo el capítulo 1, que es el problema de investigación. Partimos de esta manera. ¿En base a qué? ¿O con base en qué, colegas? Con base en la elaboración de proyectos de investigación de la Universidad de las Naciones. Cada universidad o cada institución educativa tiene su formato, tiene sus esquemas. Algunos empiezan con la parte metodológica, otros empiezan de alguna otra manera. Nosotros empezamos así, en la Universidad de las Naciones. Entonces, ya es por eso que se lo presentamos de esta manera. Justificación, delimitación, objetivos. Este viene siendo el capítulo 1, que es el fundamento de nuestro proyecto, colegas. Digamos que es la manera en que nosotros vamos a organizar todas nuestras ideas en blanco y negro para tratar de tener la menor cantidad de problemas al momento de elaborar nuestro siguiente capítulo, que es la parte metodológica, y sobre todo la parte de resultados, que eso ya no va en el proyecto, sino ya va en una tesis. ¿Sí? Marco teórico y marco metodológico, que viene siendo capítulo 2, capítulo 3. Hasta aquí vamos a llegar en la sesión del día de hoy, al menos que ustedes indiquen lo contrario. ¿Sí? Ya la última parte viene siendo los aspectos administrativos, que ese es un cronograma, los recursos que obtenemos, las referencias bibliográficas versus bibliografía y los anexos. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre bibliografía y referencias? Viene en la presentación PowerPoint de las características de los trabajos de investigación de la Universidad de las Naciones, que se los mandé el primer día de sesiones. Cricket. No. La referencia bibliográfica es la que se extrae de un texto a lo mejor, y la bibliografía es el libro o el ¿completo? libro enciclopedia de donde se va a sacar. Muy bien. Sí, pero no. Algunos autores lo manejan exactamente como lo mismo. ¿Sí? Sin embargo, para la American Psychological Association, para la APA, no es igual. La bibliografía son todas las fuentes de consulta que tienen relación con el tema que nosotros estamos tratando. Las referencias bibliográficas son las fuentes de consulta que utilizamos para elaborar el trabajo. ¿Sí? Únicamente. Y estas fuentes tienen que estar citadas o parafraseadas en algún lugar dentro del trabajo que nosotros hicimos. Por eso les comentaba que en el resumen la única fuente bibliográfica a referenciar es la antología, independientemente de todas las fuentes que utilizaron para hacer la antología. Entonces, al final del resumen, referencias bibliográficas, pues dependiendo. ¿Sí? Puede ser Matielo Canales, Zúñiga Mesano, 2009, Antología Básica de Lecturas, Marco Jurídico 2. Independientemente de todo lo que se haya ocupado. ¿Sí? Para efectos prácticos, colegas, nosotros en la Universidad de las Naciones utilizamos referencias bibliográficas, no bibliografía. ¿Sí? Me han preguntado, ¿cuántas referencias bibliográficas se necesitan para elaborar una tesis de maestría? Más o menos 120, 130. Y muchas veces nos espantamos al escuchar tantas. Ojo, no son 130 libros, ¿sí? Son 130 consultas. No tenemos que leer 130 libros para, a lo mejor, de todo un libro únicamente ocupamos 60 palabras. ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo podemos nosotros identificar? Pues abrimos el libro, vemos el índice, oye, esto sí me interesa, pues le damos una leída,
Bueno, pues, hago mi ficha, anoto, la ocupo como referencia y ya no tengo que tener 130 libros. Es decir, no tenemos que haber leído 130 libros. Muchas veces leemos quizá más, pero no los ocupamos. ¿Bien? Continuemos pues. A pesar de que la introducción, como se los decía, se hace hasta el final, va al principio. ¿Qué es lo que debemos poner en una introducción? A veces cometemos el error de que no decimos qué es lo que debe tener una introducción. Y por la experiencia que tengo, colegas, revisando tesis de grado, casi todos escribimos en la introducción parte del marco teórico. Nos aventamos a toda la teoría y lo que dice A, lo que dice B y lo que dice C. Y lo primero que hago es todo esto que escribió, mándelo a marco teórico, porque no es la introducción. ¿Sí? La introducción no es otra cosa más que darle al lector el panorama general de todo lo que trata el trabajo. Entonces, no es necesario ni citar fuentes, no es necesario caer al detalle de lo que nosotros vamos a hablar, sino dar ese panorama general de lo que es nuestro tema y nuestro problema a estudiar. En el caso de un proyecto, vamos a hacer la introducción al proyecto de investigación, a la tesis de grado, a la investigación que sea. ¿Sí? Esa es parte de la esencia de una introducción. Explicar por qué. ¿Ya ven por qué no es necesario escribir teorías? Entonces tengo que explicar por qué elegí este problema. Y ahí dice por qué se eligió, y lo escribo así, colegas, porque la tesis y el proyecto se escribe en tercera persona del singular. Entonces, elegí este tema porque no, se eligió este tema debido a, o en consecuencia de, o por tal razón. Es decir, lo prejustificamos en la introducción. ¿Por qué? Porque le estamos dando una idea completa a nuestro lector de lo que se va a tratar. ¿Qué marco empleé para el estudio? ¿Cuáles son las teorías en las que basé mi estudio, mi investigación, o las que se va a basar mi investigación? ¿Qué técnicas empleadas? Se utilizó la encuesta, se utilizó la entrevista, se utilizó observación participante, utilicé algún mecanismo especial, cómo le hice para poder llegar a los resultados que más adelante va a ver el lector. ¿Sí? ¿Y qué originó el problema y cuáles son las causas que lo originaron? Y una breve descripción de que, bueno, pues consta de 3 capítulos este proyecto. El marco teórico va a dar sustento a la pregunta de investigación, el planteamiento y demás, y quizá en una tesis, por ejemplo, yo sí me atrevo a decirles a mis alumnos de doctorado, de maestría que están haciendo la tesis, en la introducción aviéntense a dar un adelanto de los resultados, porque picamos al lector. Caray, sí es cierto, entonces vamos a quedarnos, vamos a leerla toda, y no empezamos a picar hoja. O no la hacemos como si estuviéramos leyendo La Vanidades, que la hacemos de atrás para adelante. ¿No les pasa? ¿Sí, va? No sé por qué, pero abrimos una Vanidades de 2, 3 hojas y lo mejor al revés. ¿Okay? Bueno, debe concentrar con fluidez y precisión los principales elementos del problema de investigación, ¿sí? Sin abordarlos de manera exhaustiva. Que sea una introducción. ¿Cuántos de ustedes ponen la teoría en una introducción? ¿Ninguno? Bien. ¿O están dormidos? ¿No? Ya me callo. Bueno. Ok. ¿Vale? Tenemos que hacer que el lector se familiarice con nuestro proyecto. Es lo único que hay que hacer. ¿Sí? Por eso se hace al final, ya que tenemos todo el panorama de nuestro trabajo, es que elaboramos nuestra introducción. Eso sí no lo podemos hacer al revés, porque no sabemos lo que vamos a escribir.
Entonces, como muchas veces no sabemos ni lo que vamos a escribir y empezamos a escribir la introducción, pues empezamos a agarrar los libros y las teorías y hacer y deshacer y pues simplemente no estamos haciendo lo correcto. ¿Sí? No es lo mismo una introducción para un proyecto, para una tesis, que la introducción de un ensayo. ¿Sale? Antes de que empiecen a elaborar el ensayo, a partir de la primera materia de tercero, denle otra revisada a la presentación PowerPoint de las características de los trabajos de investigación, que ahí les digo qué hacer en la introducción de un ensayo, y qué escribir, y más o menos cómo escribir. ¿Sí? Lo mismo con la monografía. Vámonos al problema de investigación, el capítulo 1, que con eso iniciamos, digamos que la parte esencial de la investigación. Muchos autores hablan de que si nosotros tenemos nuestro problema bien planteado, tenemos prácticamente el 50% de nuestra investigación resuelta. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es lo que queremos investigar y cómo lo vamos a investigar y hasta dónde vamos a llegar en nuestra investigación. ¿Sí? Es decir, desde que nosotros planteamos nuestro problema, ya sabemos si vamos a llegar a explorar un determinado tema, si vamos a describir una variable de nuestro problema de investigación, o dos variables, salud, si las vamos a relacionar o las vamos a explicar, que son los tipos de investigación que puede haber. Siempre y cuando nosotros lo planteemos. Por eso, el problema y el planteamiento es el punto de partida de nuestra investigación. Si nosotros no sabemos qué es lo que queremos, va a estar difícil llegar a hacerlo. Si ustedes no saben qué quieren hacer con su maestría, ¿se imaginan? Aunque sean puntos para el escalafón, no importa. ¿Sí? Pero bueno, a ver, yo quiero obtener puntos para el escalafón. ¿Qué puedo hacer? Ir a la fiesta del... Voy a tapar el micrófono. No. Ir a la fiesta del líder, del sindicato. Ir a las marchas. O estudiar una maestría. Aquí están. También las he visto en las marchas. No, no es cierto, no los he visto en las marchas. ¿Sí? Pero están aquí. Muchos de sus colegas están en las marchas o están en las fiestas de Callejas. Así es. ¿Sí? Me impidieron llegar a la sede de Martínez de la Torre una vez por el cumpleaños el año pasado. Eran como 150 camiones y no me dejaban pasar. Entonces, quiere decir que ustedes tienen claro su problema de investigación. ¿Sí? Tienen claro hacia dónde quieren llegar, quieren obtener el punto de escalafón, pero aparte quieren aprender, aparte quieren adquirir conocimientos y aparte quieren, entonces ya saben lo que tienen que hacer paso por paso para poder llegar a la obtención de lo que ustedes buscan, porque se lo plantearon de manera adecuada al principio. ¿Sí? De esa manera le podrán decir a sus colegas, qué bueno, tenemos los mismos puntos, pero yo aprendí. ¿Sí? Entonces, tengo algo más que tú. Y esa es una ventaja. Ok. Dentro del proyecto de investigación, nosotros, obviamente con base en la experiencia, en la observación que hemos realizado, ya sabemos lo que queremos investigar en parte. ¿Sí? Hemos identificado un problema. ¿Por qué reprueban los alumnos en mi salón de clase? ¿Porque el maestro no enseña? ¿O porque los alumnos son burros? ¿Porque los contenidos son obsoletos? ¿Porque no aplico las estrategias adecuadas? ¿O por una serie de factores políticos, sociales, económicos, familiares? ¿Sí? Entonces, yo ya sé cuál es el problema, ya lo tengo identificado, pero ahora lo tengo que plasmar en blanco y negro en un proyecto de investigación. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es que tengo que plasmar ese problema que yo ya identifiqué
a través de mi experiencia y a través de la observación, pues a través de la especificación amplia y completa de todos los aspectos del tema a investigar. ¿Cuál sería el tema en el ejemplo que puse ahorita? El aprendizaje del alumno, ¿sí? Sin embargo, dentro de ese aprendizaje, digo, pues a lo mejor es el aspecto familiar lo que está haciendo que mis alumnos reprueben. Porque he visto que llegan sin desayunar, porque he visto que llegan mal vestidos, porque he visto que algunos llegan con moretones, o que llegan medios llorando. Entonces, a mí eso me está dando quizá una idea de que pueda tratarse de un problema al interior del núcleo familiar, lo que me está orillando que esos chicos estén dispersos en el salón de clase. Entonces lo que hago es que, bueno, pues especifico dentro de mi proyecto de investigación todo el tema, no el problema, el tema como tal, de qué es lo que voy a hablar y cómo es que yo lo voy a ir identificando. De esta manera lo voy a ir orillando hacia mi planteamiento. Y ahorita les explico el modelo inductivo. ¿Sí? Ahorita lo estoy haciendo meramente como se debe elaborar el proyecto de acuerdo a los gurús de la investigación, que es deductivo epistemológico. ¿Sí? Bien, ya logré la identificación de mi problema, entonces lo que voy a tener que hacer ahora pues, es describirlo. Pero describo el problema no nada más en relación a cómo es que se comporta, ¿sí?, el problema dentro del grupo que yo voy a observar, sino el problema en general. Presento los antecedentes del estudio, las teorías y los supuestos básicos en los que se apoya el enunciado de un problema. Es decir, lo que aquí busco es responder a una pregunta esencial, es cómo han abordado otros investigadores el problema que yo identifiqué en el grupo que quiero estudiar. Es decir, cuál es el estado que guarda el problema con base en investigaciones anteriores. Ahí empiezo a utilizar las lecturas que he realizado para poder abordar el tema de manera adecuada. Y señalo todas las características de la problemática, los hechos y los acontecimientos. Ahí sí ya me voy, que es la parte final de mi descripción del problema, y ahí sí voy entonces a describir lo que yo he observado en el grupo. Se ha observado que los alumnos llegan dispersos o con problemas o con golpes o mal vestidos, mal desayunados, mal comidos, desnutridos, ¿sí? Y ya es específico en lo que yo, ahora sí, en el problema que yo voy a hacer. Ya que tengo bien identificado, ya que tengo bien descrito mi problema, bueno, aquí, las características del problema dentro de la situación concreta. Ya que tengo todo esto, ahora sí ya lo puedo formular. La formulación de mi problema es, digamos, que la concretización de lo que identifiqué y describí en una oración o aseveración interrogativa. Eso es lo que desde mi punto de vista hace complicado el inicio de una investigación científica si no estamos acostumbrados a hacer investigación. Es decir, si no tenemos la suficiente experiencia realizando una y otra, se nos complica demasiado porque debemos, vamos a ponerle número, una cantidad, más que un número, una cantidad a la identificación y descripción del problema. Aproximadamente en una investigación descriptiva, colegas, podemos hablar de que la identificación y descripción del problema se lleva de 7 a 8 cuartillas. Ahora, concreticen en una pregunta de 3 líneas o de 2, 7 u 8 cuartillas. Todo lo que identifiqué, todo lo que describí, todo lo que leí en una pregunta. Y es donde nos empezamos a poner en complicaciones y meter en problemas. ¿Sí? Terminando esa, les explico la forma inductiva. ¿Qué relación existe entre dos o más variables? Esa es la pregunta esencial. Y eso es lo que debe tener nuestro planteamiento. Obvio, si nosotros estamos haciendo una investigación meramente descriptiva, pues no vamos a relacionar variables, vamos a describir las mismas. Entonces, ese tipo de preguntas por lo general tienen una sola variable, no dos. Sí pueden llegar a tener dos.
¿va? Pero es cuando se vale una pregunta con una sola variable. ¿Qué características tiene la población de Fortín de las Flores? ¿Cuál fue la variable? Características de la población. Nada más. No deja de ser muy amplia. ¿Sí? ¿Qué características económicas tiene la población de Fortín de las Flores? Ya lo hice más específico. ¿Qué características sociodemográficas tiene Fortín de las Flores? Ya lo hice más específico. Lo que voy a hacer a través de mi pregunta, ¿qué es lo que quiero saber? Las características sociodemográficas de Fortín de las Flores. INEGI. Tengo que ir delimitándola. Ah, bueno, ¿cuáles son los cambios del 2010 al 2015? Ya lo delimité, tiempo y espacio. ¿Va? Pero es, a final de cuentas, el planteamiento del problema, la formulación de mi problema de investigación, es una pregunta en donde yo me tengo que establecer la relación entre dos o más variables. Obviamente la respuesta la tenemos que buscar con base en la investigación, y aquí les pongo varios ejemplos de cómo poder elaborar una pregunta de investigación. Yo, Eduardo, lo que propongo dentro de mi método inductivo epistemológico es arrancar la investigación a través de un protocolo haciéndonos una pregunta. Es decir, yo parto de la formulación del problema de investigación, posteriormente de los objetivos, posteriormente la justificación, la delimitación, las limitaciones, y ya que lo tengo todo establecido, ahora sí me arranco a identificar el problema y a describirlo. Es decir, ampliar la pregunta. Considero, y con base en la experiencia que les comento que tengo en la parte de la investigación científica, siento que de esa manera puedo ir y atacar el problema, mi problema, que es investigar, de manera más sencilla y rápida. Vamos a ver, mujeres, tienen una boda hoy en la noche, se casa su mejor amiga, pero antes de que lleguen a su closet y digan, no tengo nada que ponerme, tengo que ir a comprarme ropa, que siempre pasa, pero antes de que lleguen a eso, ¿qué es lo que hacen? Olvídense de que no tengo vestidos que ponerme, voy a comprar uno. No. Se hace una pregunta. ¿Sí? Inicialmente me hago una pregunta, pongo ¿qué me voy a poner? ¿No? Me estoy haciendo yo un planteamiento. Ni lo he identificado ni lo he descrito. Yo sé que ya tengo una boda. Ya me hice la pregunta. ¿Sí? ¿Qué me voy a poner? Ahora, necesito tener más información para saber y tomar la decisión del vestido que me voy a poner. Y ahí vienen las preguntas que hizo la maestra, que son preguntas adicionales de soporte a la formulación de mi problema. Tengo que averiguar si es de día, si es de noche, es decir, la hora en la que se va a llevar a cabo la fiesta, si va a ser al interior o va a ser en exteriores, el código de etiqueta a lo mejor, ¿sí? Si es de largo, si es cóctel, si es de gala, si soy madrina, ¿sí? Y después de todo esto ya podré yo lograr un objetivo general que me planteé, que fue determinar el vestido que me tengo que poner para la boda de mi mejor amiga hoy por la noche. ¿Sí? Entonces ya hice todas mis preguntas, obtuve todas las respuestas, hice la investigación correspondiente, ya le hablé por teléfono a A, ya le hablé por teléfono a B, ya fui a saludar a tal, a lo mejor le hablé a mi amiga para decir cómo vas a ir vestida tú, ¿sí? Para ir más o menos iguales. Oye, ¿vas a ir de mini? Sí. Entonces yo también me voy de mini. Sí, no tengo mini, me voy a comprar un vestido. Pero todo eso lo tengo que hacer. Ya se ríe la maestra como si le pasó hace poquito, ¿verdad? Yo creo que le pasó hace poquito y la acabo de conocer, lo prometo. Voy a tener que hacer la pregunta como los magos. ¿Nos hemos visto antes? Pero no me van a creer. ¿Sí? Entonces, así de sencillo es el proceso de investigación. Así los quiero contagiar, como si fuera esto. Igual que los hombres con el noviazgo y todo lo demás. Hacemos investigación todos los días.
Todos los días investigamos. Y así hay que hacerlo de manera sencilla. Claro que se puede ir complicando dependiendo del tema que nosotros queremos abordar, ¿sí? Y si nosotros logramos tener el planteamiento adecuado desde el inicio, colegas, lo demás se nos va a hacer mucho más sencillo, porque ya sabemos qué tipo de investigación es. Vamos a ponerle nombres a nuestras X y Y. Está X relacionado con Y. ¿Y hasta dónde me puede llevar la respuesta a esa pregunta? ¿Está el aprendizaje relacionado con la tecnología? ¿Hasta dónde me lleva esa pregunta? Simplemente a decir si el aprendizaje del alumno se relaciona o no se relaciona con la tecnología. Es decir, no tengo que explicar nada. No tengo que decir si se relaciona y por qué. No, simplemente en base a lo que observé y a lo que medí, que al final de cuentas observar es medir, ¿sí? Digo si sí está o no está. Si yo modifico el tipo de pregunta que hago con las mismas variables, el alcance también puede llegar a ser modificado. ¿Cómo están los aprendizajes y la tecnología relacionados? Aquí ya me tengo que ir a empezar a explicar las razones de esa relación. Quiere decir que ya estoy haciendo una investigación explicativa, muchísimo más profunda que la correlacional. ¿Cómo está el aprendizaje relacionado con la tecnología en condiciones de ciudad y en condiciones rurales? Aquí lo que estoy haciendo es una investigación correlacional con diferencia de grupos y simplemente quiero ver cómo es que se relacionan tanto en la ciudad como en el campo. Si se fijan, son exactamente las mismas variables. Sin embargo, la forma en que yo debo abordar esto y lo que tengo que hacer posteriormente para poder llegar a mis resultados o a mis conclusiones es distinto. Si lo quiero hacer más sencillo todavía, meramente descriptivo, entonces no le pongo está relacionado X con Y, sino qué relación tiene X con Y. Entonces nada más voy a describir la relación entre X y Y. ¿Qué relación tiene la tecnología con el aprendizaje? Ni siquiera tengo que llegar a un experimento, eso lo puedo hacer de manera documental. ¿Sí? Los otros tipos de preguntas sí me llevan de una u otra manera a hacer un tipo de experimento. Dice no un experimento puro, pero sí un cuasi experimento o un pre-experimento, dependiendo de la forma en que nosotros podamos abordar nuestra muestra. ¿Dudas hasta ahorita? Bueno, punto número 4 y 5 de la formulación de nuestro problema. El problema debe establecer claramente y sin ambigüedad en forma de pregunta. Sí se debe establecer. Debemos evitar ambigüedades. Y el problema y su planteamiento deben significar posibilidades de prueba empírica. Si yo no lo puedo comprobar empíricamente, mi planteamiento está mal hecho. O simplemente no hay elementos para poderlo responder. Evitemos ambigüedades. ¿Qué es mejor, McDonald's o Burger King? Por aquí escuché Burger King. Ahí medio leí los labios que dijeron McDonald's. Exactamente. Es completamente ambiguo la palabra mejor. ¿Mejor en qué? ¿Qué es mejor? ¿Sí? Entonces ahí estamos haciendo una pregunta, un planteamiento bastante ambiguo, en el que no vamos a poder obtener una respuesta, porque para mí son mejor las de Carl Jr., o las que hace mi mamá, o las que hago yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hamburguesa tiene más nutrientes? ¿McDonald's o Burger King? Ya es distinto.
¿sí? Porque de hecho ya no estoy buscando si es mejor o no, sino los nutrientes de cada una de las hamburguesas. Entonces ya puedo ver ahora sí, hamburguesa McDonald's, hamburguesa Burger King, la calidad de proteínas, las calorías, el tipo de carne, el tipo de pan, la lechuga, el jitomate. Entonces puedo decir que una u otra tiene más nutrientes, ¿sale? Entonces hay que evitar ambigüedades, colegas, y hay que poder delimitar adecuadamente. Por eso les digo que yo parto de la formulación del problema, porque ya con esto, incluso para la retroalimentación de los proyectos de investigación, yo ya le puedo decir, ¿va a tener problemas para investigar o no va a tener problemas para investigar un alumno? ¿Voy bien o me regreso? Ok. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de Administración de la Universidad de las Naciones durante el periodo de septiembre de 2009 a enero de 2010? ¿Qué le ven a esta formulación del problema? ¿Bien específico? Está delimitando periodos, a qué tipo de estudiantes va dirigido, y qué es lo que quiero saber, qué es el rendimiento académico. Ok. Aquí lo único que yo le pongo a esto precisamente es los factores. ¿Sí? ¿Factores qué? Hijo. Puede haber muchos factores. Desde factores personales, ¿sí? Sentimientos, actitudes, valores, hasta factores sociales, factores económicos, factores familiares. Entonces, ¿qué es lo que queremos realmente? Este tipo de preguntas es precisamente lo que me permite a mí orientar lo que acaba de decir el maestro. Factores, ok, pero ¿factores de qué? Porque si no, te vas a tardar mucho, demasiado amplio, ¿sí? Entonces, este ejemplo lo pongo precisamente para clarificar lo importante que es la formulación del problema de investigación en un proyecto. ¿Sí? En el proyecto todavía no vamos a investigar, colegas. ¿Sí? Acuérdense que el proyecto es la estructura formal en blanco y negro de lo que voy a hacer para comprobar empíricamente lo que estoy planteando, ¿sí? Y tener el 80% de una tesis, digamos. Bueno, en la parte de la justificación, esto es muy sencillo, independientemente de lo que ahí leen ustedes, la justificación es el para qué lo voy a hacer y el vender el estudio. Quizá requieran ustedes un permiso especial del supervisor de zona, quizá requieran ustedes un año sabático y un permiso especial de la Secretaría de Educación. Entonces, ustedes justifican la pertinencia del estudio, la necesidad de realizarlo, la conveniencia por hacerlo, y de esta manera entonces ustedes podrán obtener recursos, permisos, ingresos para poder elaborar su proyecto de investigación o la investigación como tal. ¿Bien? Y la delimitación, obviamente, limitantes que podamos tener para el desarrollo de nuestra investigación en cuanto a recursos, en cuanto al tiempo, al espacio. ¿Sí? Hace un momento vieron la formulación del problema, decían los estudiantes de la Universidad de las Naciones del periodo tal periodo. ¿Sí? Inicialmente en la formulación del problema, cuando yo arranco la investigación lo pongo, luego lo elimino ya para el trabajo final, porque lo pongo precisamente en la delimitación. Y esas son de las modificaciones que yo le he hecho a la parte de la metodología de la investigación, porque luego tenemos que empezar a repetir eso mismo en objetivo general, en los específicos. Entonces tengo que poner en los alumnos de la Universidad de las Naciones, de la carrera de administración del periodo, y luego, entonces, para tratar de estar evitando todo esto, ya en la delimitación pongo, bueno, pues el estudio se va a llevar a cabo del periodo del 2009 al 2010 en los estudiantes de la Universidad de las Naciones de la licenciatura en administración. Entonces, la formulación de mi problema lo voy modificando un poco a cuáles son los factores sociales que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de administración de la Universidad de las Naciones. Cierro el signo de interrogación.
Ya en la delimitación le pongo periodo, septiembre, etc. ¿Sí? El espacio, la Universidad de las Naciones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a los objetivos. Los objetivos nos van a orientar nuestra cabecita. ¿Alguien gusta? ¿Todos? ¿Seguros? ¿Ustedes lo saben? ¿Alguien más? Hay para todos. Muy bien. Si yo quiero llegar a la puerta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Caminar. ¿Sí? Pero debo saber para qué quiero llegar a la puerta. Si no sé para qué quiero llegar a la puerta, pues ¿para qué camino? Mejor que me quedo aquí parado. ¿Sí? Ya llegué a la puerta, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Entonces, si lo que yo quiero es llegar a responder la pregunta de cómo está la tecnología relacionada con el aprendizaje o el aprendizaje relacionado con la tecnología, tengo que establecerme un para qué o por qué lo quiero hacer. Entonces, me establezco precisamente los objetivos. Los objetivos me van a orientar, me van a decir cómo le tengo que hacer para poder llegar a responder esa pregunta. Entonces, son los móviles o propósitos de la investigación. Y algo aquí bien importante que nos sucede por lo general a los maestros, a los docentes. Estamos acostumbrados a elaborar objetivos de aprendizaje. ¿Y los objetivos de aprendizaje qué son? Lo vimos hace rato. Bueno, al principio casi que arranqué con eso. ¿Qué es un objetivo de aprendizaje? Un objetivo de aprendizaje nos dice qué hacer. Un objetivo de aprendizaje es un deseo, colegas. ¿O no? ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué nivel da? Yo ya estoy jubilada. Ah, ok. ¿En qué nivel dio? Estuve nada más en nivel particular, secundario. Secundario. ¿Alguna materia? Estuve dando español. ¿Un objetivo de español? Pues preparar a los alumnos para... No, pero en específico vamos a hablar de, a lo mejor, acentuación. redacción. A ver, uno de redacción. Como por ejemplo, ¿qué es lo que...? No sé, el objetivo de una clase de redacción, por ejemplo, por eso le decía ortografía. Por lo general ponemos, ¿no? El alumno aprenderá las reglas ortográficas o las reglas de acentuación. ¿Qué más? Muchas veces así viene establecido el objetivo de la materia, de la sesión. No deja de ser un deseo, colegas. Yo deseo que aprendan las reglas ortográficas, ¿no? Deseo que aprendan a acentuar las palabras y que sepan que la aguda y la grave y la esdrújula y la sobresdrújula y todo lo demás, para que luego empiecen a escribir K, T, Pa, S, A. Bien. Entonces, un objetivo de investigación, colegas, no puede ser un deseo. Y les hago este comentario porque como estamos acostumbrados a hacer objetivos de investigación, de aprendizaje, al momento de estar haciendo un objetivo en una investigación como estas, generamos deseos y no guías que nos orienten para responder a un planteamiento. ¿Sí? Entonces, si lo que yo quiero saber es qué relación existe entre el aprendizaje y la tecnología, ¿cuál pudiese ser un objetivo? Maestro,
¿Cuál pudiese ser un objetivo? Aprendizaje de tecnología entre ellos. Así es, partiendo de la base del planteamiento, ¿qué relación existe entre el aprendizaje y la tecnología? ¿Cuál sería un objetivo de investigación? El objetivo general, digamos. Vamos a poner ahí el... Conocer el punto de encuentro, ¿no? entre el aprendizaje y la tecnología pudiera ser algo significativo. Conocer el punto de encuentro, bien, se acerca. ¿Qué tipo de investigación sería? Exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Empezaría como exploratoria, después descriptiva. Entonces, ya tengo dos ideas más claras a través de mi planteamiento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar, ¿o no? Identificar la relación, identificar si existe o no existe relación entre el aprendizaje y la tecnología. Y como sabemos que es una investigación descriptiva, entonces es identificar y describir la relación que existe entre el aprendizaje y la tecnología, y ya tengo mi objetivo general resuelto. Que yo quiero ver un poco cuál es esa relación verdaderamente. ¿Cuál es la relación entre? Entonces modifico mi planteamiento y ya no es qué relación existe, sino cuál es la relación que existe entre el aprendizaje y la tecnología. Entonces ya tengo que añadirle una acción adicional, que es identificar, describir y medir, para poder contestar a la respuesta de cuál o no. Entonces ya tengo identificar, describir y medir la relación que existe entre el aprendizaje y la tecnología. Si se fijan, no es un deseo. ¿Sí? El investigador sabrá la relación que existe entre, ese sería un objetivo de aprendizaje, un deseo. ¿Sale? Entonces, simplemente debemos tener bien claro qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr con mis variables y con mis preguntas. Entonces, de esa manera podré estar estableciendo objetivos más claros, guías más claras. Por eso, la diana, para poderle dar al centro, ¿sí?, necesito saber. Y por eso lo que dice hasta abajo, son metas cuantificadas o descritas con mayor detenimiento. ¿Hasta dónde quiero llegar? Quiero preguntarle al maestro Guadalupe si podemos tener un receso al cuarto para las 12. Le puedo gritar desde aquí, ¡maestro! Pero no me vería bien gritándole al maestro Guadalupe, ¿no? Entonces tengo que llegar a donde está el maestro Guadalupe. Y para poder llegar a donde está el maestro Guadalupe tengo que dar pasos, tengo que llegar a la puerta, tengo que caminar. Entonces me tengo que plantear objetivos para poder hacer y llegar a preguntarle al maestro Guadalupe si podemos o no podemos. ¿Sale? O si me puedo tomar una coca, o si puedo ir al baño, así de sencillo como ustedes lo quieren hacer. ¿Sí? Lo que quiero es mostrarles o que notemos la diferencia entre lo que yo quiero hacer y cómo le tengo que hacer para hacerlo. Que eso es el objetivo general, a grandes rasgos. Entonces, si ya tengo mi objetivo general, pues voy con los objetivos específicos. Ahora sí que los objetivos específicos no dejan de ser otra cosa más que aquellos que me van a orientar, tanto de manera práctica como mental, lo que tengo que hacer. Y la manera más sencilla de poder establecerme o hacer objetivos específicos, colegas, es a través de las preguntas de investigación, a través de las preguntas adicionales. Determinar el vestido que me tengo que poner para la boda de mi amigo hoy en la noche. Ese es mi objetivo general.
Objetivo específico, preguntarle a fulanita de tal si es de día o de noche. Es mi pregunta, ¿no? Entonces tengo que indagar, averiguar, investigar. Bueno, investigar no, porque no puedo definir la palabra dentro de la definición. Identificar, cuestionar la acción para saber si es de día o de noche. Preguntarle a mi amiga si va a ir de corto o de largo, si va a ir de blanco o de negro. Entonces me voy estableciendo metas que orienten las actividades que yo voy a hacer paso por paso. De esta manera estaría preoperacionalizando mis variables incluso. ¿Sí? Di un ejemplo hace un momento, bueno, al principio de un ejemplo de las situaciones psicológicas del alumno. ¿Sí? Entonces, medir el comportamiento psicológico del alumno es a través de un mecanismo de psicometría. Ya estoy siendo específico en lo que necesito hacer para poder responder una parte de mi objetivo general. Y obviamente parten del objetivo general, pero los vinculo directamente con preguntas de investigación. ¿Sí? Establecen metas cualitativas y cuantitativas. Y esto sí, logran propósitos concretos de la investigación. El objetivo general no logra un propósito concreto, me dice concretamente qué es lo que voy a hacer en términos generales. ¿Bien? Marco teórico. No le pregunté al maestro Guadalupe, pero los voy a dejar descansar 10 minutitos. Vamos a descansar 10 minutos y enseguida continuamos con el marco teórico. Dígame.